Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Paola Muñoz Ortiz y hoy voy a presentarles el tema del sistema nervioso central. Para esto voy a apoyarme de un mapa conceptual. Histogénesis. La mayoría de las células del sistema nervioso se originan de la célula madre pluripotenciales situadas en el neuroepitelio del tubo neural. La explicación son las células de la microglia, cuyo origen es a partir del mesodermo. Actúan como macrófagos. En el neuroepitelio se localizan células madre nerviosas. Forman los tipos de células del sistema nervioso central. Estas expresan una proteína de filamentos y experimentos mitosis aumentan su número. Para esto ocurre la anestina. Dan origen a las células madre biopotenciales. Toman dos caminos. ¿Seguirán la línea neural o seguirán la línea de macrología? La línea neural expresa proteínas de neurofilamentos. Las primeras en defenderse son las de la línea neural. Emiten prolongaciones celulares y primeramente son neuroblastos bipolares. Estas expresan proteínas de neurofilamentos y se transforman en neuroblastos. Células han perdido la capacidad de dividirse. Tienen contacto con la membrana limitante interna con la externa. Permiten una de sus prolongaciones. Estado limitante, neuroblasto unipolares. Se transforman en neuroblastos multipolares, neuronas. Emiten prolongaciones dendríticas y axónicas. Para establecer contacto con otras neuronas ocurre la sinapsis. Y tomando el la línea de la siguiendo la línea de la microglia, estas células tienen varias divisiones mitóticas, en donde pueden formar tres líneas principales de diferenciación: astrocitos 2 y oligodendrocitos. Astrocitos 1. Células del glia radial. Se van a diferenciar en células ependimarias. Limitan la luz del tubo neural. Expresan proteínas ácido giliofibral. El sistema nervioso es el encargado de recibir y emitir señales, pero sobre todo estímulos a todo el cuerpo. Está formado por el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal está situada en el interior de la columna vertebral. Tiene 31 segmentos espinales y cada uno nace un par nervioso espinales. Esos nervios espinales o raquídeos mantienen la columna entre la médula espinal y la distancia y las distintas partes del organismo. Tienen dos funciones fundamentales. Es el centro de muchos actos, reflejos y las vías de comunicación entre el cuerpo y el encéfalo. Estas constituida por sustancia gris en la que parte craneal, sustancia blanca en la que parte más externa. Encéfalo es la parte superior del sistema nervioso central, conocido como cerebro. Está compuesta por tres partes: cerebro, cerebelo y tallo cerebral. El cerebro es el encargado de procesar la información proveniente de los 5 sentidos, así como controlar el movimiento
las emociones, la memoria, el aprendizaje. El cerebro se puede dividir en dos partes: telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo corresponde a los dos hemisferios centrales, comunicados por fibras nerviosas del cuerpo calloso. La parte exterior del conocida como corte cerebral, formando por materia gris y materia blanca. Los hemisferios craneales se dividen en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es responsable del movimiento, la preparación sensorial de la parte derecha del cuerpo, razonamiento lógico, y el hemisferio derecho se encarga de los movimientos, la percepción del lado izquierdo, la visión de las dimensiones. La materia blanca transmite información cerebral al resto del cuerpo y la materia gris hace el procesamiento de información y razonamiento. Cada hemisferio se identifica en 4 lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo temporal y lóbulo parietal. El lóbulo frontal controla los movimientos voluntarios y se relaciona con la capacidad de planificar. Y el lóbulo occipital integra la información visual. Lóbulo temporal integra la información auditiva, memoria y emociones. Lóbulo parietal integra la información fácil de todo el cuerpo. El diencéfalo está compuesto por tálamo, hipotálamo, epitálamo. El tálamo recibe sensaciones que reconoce otras personas del sistema nervioso y las distribuye a otras regiones de la corteza cerebral. Hipotálamo regula equilibrio y las necesidades básicas. Epitálamo pertenece al sistema límbico relacionado con la emisión y la intuición. También contiene la glándula pineal, que regula el estado del sueño y vigila. Cerebro hace de puente a los estímulos de la médula espinal para que lleguen al cerebro. Regula el lado del corazón, la presión arterial, el equilibrio y la función respiratoria. Regula los movimientos musculares como correr, caminar, escribir, etc. y la postura corporal. Tallo cerebral. Ubicado sobre la médula espinal, está dividido en 3 regiones: la protuberancia anular, el mesonéfalo, el tubo raquídeo. La protuberancia anular regula los movimientos respiratorios, recibe información sensorial del gusto e información táctil de la cara y cuello. El mesoencéfalo controla los movimientos de los ojos y las contracciones de la pupila. Participa en la regulación de actividad muscular. El tubo raquídeo parte del encéfalo que se une a la médula espinal. En esta se localizan fascículos ascendentes sensoriales, descendentes motores y sustancia gris
que comunican la médula espinal con el encéfalo. Regula funciones vitales, como la función respiratoria de los latidos del corazón y el diámetro vascular. Controla además el vómito, la tos, los estornudos, el hipo y la deglución. Aquí podemos observar mi mapa conceptual. Como les comentaba, la histogénesis, las células, cómo se dividían, también la línea neural, la línea de Margogila, la médula espinal, el encéfalo en que se divide, cerebro, cerebelo, el telencéfalo, diencéfalo, cada encéfalo, los hemisferios que tiene, el tallo cerebral y todo eso. Neuroectodermo y placa neural. La neurulación, que consiste en la formación del tubo neural, marca el inicio del desarrollo del sistema nervioso y comienza en la tercera semana, cuando el ectodermo, situado por encima y lateral de la notocorda, en la región del futuro dorso del embrión, se engrosa para transformar en neuroectodermo y formar la placa neural. Se localiza su localización craneal del núcleo primitivo. Es la notocorda la que produce dos moléculas de señales, la noginia y la acordinia. Las células actúan sobre el ectodermo subyacente bloqueando la proteína morfogenética ósea. Al quedar bloqueada la BMP, el ectodermo de esta región inicia su diferenciación hacia el tejido neural. Es por esto acción que la notocorda se considera como el interruptor primordial del sistema nervioso. La placa neural se identifica desde los 10-18 más días y se disminuye nítidamente del ectodermo vecino no engrosado que forma epidermis. A medida que el embrión crece, lo hace también la placa neural, y cuando la línea primitiva experimenta inmovulación, la placa se extiende desde la región cefálica, donde es más ancha, futuro encéfalo, hasta la caudal, donde es más angosta, futuro médula espinal. A medida que avanza el desarrollo, la placa neural se hunde en la línea media dando lugar a la aparición de surcos neurales, limitados por bordes elevados de la placa que son denominados pliegues neurales. En las porciones más elevadas de los pliegues se localiza una población celular que se diferencia en la cresta neural. Las células de la cresta neural son pluripotenciales y poseen una gran capacidad para mirar. En la imagen podemos apreciar el saco neural, que es este. La cresta neural es la que va por encima del saco neural. La notocorda, que está en medio, esta que parece como una florecita. Los somitas, para después que la notocorda
empuje a los somitas para que se pueda formar el saco neural o cresta neural. Cuando ocurre esto, se puede apreciar así la imagen: tubo neural, ectodermo de superficie, que es la cresta neural, que ya está formada, la notocorda, que es esta que se ve aquí, vesícula umbilical. En esta imagen podemos apreciar el saco neural, que es todo esto. El neuroporo dorsal, que es para esto se tiene 3 niveles de corte, que es el D, E, F. Esta es la somita que impulsó al neuroporo caudal para que se hiciera más grande. En esta imagen podemos observar 3 vesículas primarias, que es el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Sus partes es pared y cavidad. La cavidad es por donde pasa el líquido cerebral. También se divide en telencéfalo y diencéfalo. 5 vesículas secundarias: tencéfalo, mesencéfalo, protuberancia, cerebelo, médula espinal, hemisferio y los hemisferios cerebrales y las paredes. En esta imagen estamos observando el desarrollo de la médula espinal. Sus partes que la conforman es placa basal, neuroporo motor, surco limitante, zona marginal, placa del techo, placa del suelo y neuroblasto eferentes en el ganglio espinal.